Nunca digas, bueno, lo que pasa es que así a mí me dicen, o el pastor dice así. Ustedes tienen que tener convicción de lo que creen, de lo que siguen. ¿Entienden? Y si lo que aprendemos nos ayuda, gracias a Dios. Pero cada uno necesitamos renacer, nacer de nuevo, convertirnos, entender y conocer la palabra de nuestro Dios, para que haya convicción en lo que hacemos. Entonces, lo que simplemente quiero volver a compartir un poquitito con ustedes es por todo lo que en estos días, en estos tiempos se está viviendo, ¿no? En el mundo dice que estamos entrando en el espíritu navideño, ¿no es cierto? ¿Están entrando? Pero el ambiente está, ¿verdad? Es como que la atmósfera cambió, ¿no es cierto? Es como que todo parece diferente. La gente luego ya, ese movimiento y esa que tenemos que comprar, que tenemos que poner, que tenemos que esto, que tenemos que aquello, como que hay un ambiente diferente, una atmósfera diferente. ¿Y por qué es la realidad? Porque es la realidad. Pero lamentablemente, muchas veces como iglesia, como hijo de Dios, y simplemente quiero compartir porque tal vez algunos en algún momento no han estado, y la pregunta que muchas veces te van a hacer es tal vez, ¿por qué no festejan ustedes Navidad? Es la pregunta que casi siempre nos van a hacer, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a decir? No, eso es del diablo, ustedes van a ir al infierno. No hace falta que digan así. ¿Entienden? Tampoco, no, nosotros somos más santos ni más espirituales. No. Pero tenemos que tener una convicción del por qué hacemos o por qué no hacemos las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y sé que es algo que lamentablemente no es, probablemente esa pregunta no te lo van a hacer tanto los impíos. Probablemente esa confrontación más vamos a tener con propios supuestos o con propios cristianos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque los mayores conflictos que íbamos a tener como hijos de Dios, ¿saben qué? ¿Cuál es la señal que Jesús, que la iglesia, que la palabra dice que va a haber en estos tiempos o en el final de los tiempos? La apostasía. Esa es la principal señal de los últimos tiempos. Y la apostasía no es el mundo vive su realidad. La apostasía es lo que la iglesia, lamentablemente, gran parte va a pasar. Hay una fe genuina, hay una fe pura, hay una única fe. Pero dice que muchos apostatarán. Muchos van a, lamentablemente, no solamente a tomar con liviandad, la mezcla va a venir. Entonces, la apostasía es lo que lamentablemente más va a marcar los últimos días de la iglesia. Por un lado, pero por el otro lado, tiene que marcar esa vida genuina de lo que decimos creer. ¿Entienden? Entonces, no es que vas a entrar en conflicto, hacer lo que se te da la gana, poner lo que se te da la gana, vestirte de Papá Noel si querés, no hay problema. En un sentido, ¿verdad? No vamos a estar entrando en conflicto con eso. Pero tenemos que tener convicción de que seguimos, de que hacemos y sobre todo el por qué. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar nada más algunas cosas que desde el principio fue la batalla, por así decirlo, de Dios con el pueblo de Israel y que hoy es con su iglesia. Israel como nación está ahí esperando, pero ahora, después de la muerte y resurrección de Jesús, tenemos que entender que la iglesia entramos en los planes y en los propósitos de Dios, ¿entienden? Entonces Dios ahora está, por así decirlo, no es que dejó de lado ni abandonó a Israel, lo sigue cuidando, por eso siguen vivos, si no hace rato hubiera dejado de existir. Pero el enfoque de
Dios, el tiempo de Dios, tenemos que entender es ahora para con nosotros. La Biblia romano lo llama el tiempo de los gentiles, que es donde Dios está tratando con todas las naciones, pero va a tener su fin cuando Dios se vuelva a enfocar 100% a Israel. Pero para cuando eso, la iglesia ya no va a estar más. Ya esperemos que estemos con el Señor, reinando. ¿Está? Pero mientras tanto, Dios ahora está enfocado en preparar a su iglesia, que va a ser, su novia, que va a ser su esposa. Ese es el enfoque. Para eso vino el Espíritu Santo. Y ese verso que tanto repetimos, que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Qué son las manchas? ¿Qué son las arrugas? Cuando habla de arruga, no habla de lo que la vejez trae, sino habla de algo que tiene vida, que no envejece. Entonces vamos a mirar nada más a modo de comparar algunos versos en el cual Dios tanto se enfocó en Israel y que hoy también a nosotros nos toca un poco. Vamos a comenzar leyendo Éxodo capítulo 19. Ya al salir de Israel de la tierra de Egipto, cuando ya salen del cautiverio, comienza a cumplirse la promesa de Dios para Abraham y toda su generación. Voy a hacer de ustedes, lo voy a llevar. Ya le prometió la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Ahora no sabemos por qué, no sé si alguien puede explicar por qué Dios permitió que esa nación estuviese casi 430 años esclavo en la tierra de Egipto. Cuando sale de la tierra de Egipto, sabemos todo lo que ocurrió, todo lo que sucedió, el Mar Rojo, el maná y muchas otras cosas más. Pero en el capítulo 19, cuando Dios va a comenzar a establecer sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios teocrático. Dios no es democrático. La democracia no es de Dios. Suena muy lindo. Por eso también vamos a decir, en una casa no puede haber democracia. Si en tu casa hay democracia, vas a tener problemas. En tu casa hay una cabeza, hay un cuerpo. Amén. Sí, ahora no estamos hablando de régimen, ¿verdad? Ni de ser dictador. Pero si salimos de los principios de Dios, siempre vamos a tener problemas. Entonces, cuando Dios saca a Israel, no le dije, mira, vamos a hacer algo democrático, donde ustedes pueden elegir, donde ustedes van a tener opciones. No. Dios dice, es así, así, así y así. Y eso no se negocia. Hoy queremos muchas veces ser demasiado buenos. Entonces los hijos terminan mandando más en la casa. Los padres terminan haciendo lo que los hijos dicen. Ya los padres, dicen no, y bueno, entonces está bien. Y después oramos a Dios por misericordia. Pobrecito, no sabe nada todavía. Chulina. Sí. No hay democracia. En la casa no puede haber democracia. Dios no es democrático. Dios es teocrático, un solo Dios. Y esa fue la forma en la cual Israel tenía que vivir. Lamentablemente no aceptó. ¿Usted cree que Dios cambió para con la iglesia? No. Hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Por eso que muchas veces también cuando la iglesia pensamos que podemos manejarnos democráticamente, siempre vamos a tener problemas. Porque no entendemos los principios espirituales de autoridad. ¿Por qué gran parte hoy de los miembros de la iglesia piensan que pueden elegir, no hay problema, me gusta, no me gusta, se va a hacer,
o si no estoy de acuerdo con una cosa, y entonces hoy vas a encontrar cristianos que cuando terminan su vida probablemente se mudaron ya a 10 iglesias, si no es más. Y muchas denominaciones se manejan de una manera democrática. Cuando la iglesia dice no nos gusta más el pastor, ¿qué hacemos? Cambiamos. Y entonces también vamos a manejarnos así, no me gusta más mi esposa, hay que cambiar. ¿Entiendes? No, hay cosas que Dios no cambia y no va a cambiar nunca. Y cuando nosotros pensamos que lamentablemente estamos en lo cierto y estamos equivocados, entonces Dios dice, al sacar ya a Israel de la tierra de Egipto, sacándolos, vamos a leer nada más el verso 19, el verso 6 en adelante. Vamos a leer el 5. Dios hablándole a Moisés, diciéndole lo que tiene que decir el pueblo de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, o sea que nosotros no consideramos también eso, ¿verdad? Pero tenemos que entender lo que Dios dice. Sí. Dos cosas. Primero, si diereis oído a mi voz. Y segundo, si guardareis mi pacto. Entonces, ¿qué? Vosotros seréis mi especial tesoro. Esa parte tomamos nosotros. Somos el especial tesoro de Dios. Y sí, pero nos olvidamos de las dos primeras partes: obediencia, sujeción. Y Dios le dijo a Israel: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Imagínense el privilegio, por así decirlo, que Israel tenía. No solamente un pueblo, no solamente una nación, sino una nación de sacerdotes que podían impartir, que podían dar, que tenían el derecho legal de anunciar a Dios y de ministrar las cosas de Dios. Pero ellos siempre se enorgullecieron. Si ustedes leen Romanos, cuando el apóstol Pablo dice, ustedes dicen, soy judío porque nacieron ahí. Y somos esto, le tenemos a Moisés, tenemos la ley, tenemos los mandamientos, le tenemos a Abraham, tenemos esto, tenemos aquello. ¿Y qué? Pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque no está en lo que tenemos o en lo que se nos dio, sino en lo que vivimos. Ahora Dios dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es la palabra que Dios nunca se cansó de recalcarle a Israel. Gente santa. Y todos sabemos lo que significa santo, ¿no? ¿Qué es santo? Apartado. Pero no solamente apartado, sino apartado, sacado y puesto en un lugar consagrado con un propósito. Cuando le dice que él va a ser una nación santa, no es solamente que van a ser un pueblo ahí apartado, no, sino apartado, escogido, separado con un propósito. Y dice, y me seréis nación, un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que diré a los hijos de Israel. Y bueno, lamentablemente le digo, sí, no hay problema. Y nunca obedeció. ¿Usted cree que es fácil? Hacer la vida cristiana y hacer lo que todo el mundo hace y vivir como todo el mundo vive es fácil. Y peor todavía, en lo que hoy lamentablemente la iglesia de Dios está cayendo. Queremos facilitar a las personas. Queremos que el evangelio sea accesible. No queremos caer tampoco en el legalismo, ¿entienden? No queremos caer en el legalismo y donde todo es dureza y no. Señor,
siempre nos dé sabiduría para ser equilibrados. ¿Entienden? Pero las cosas de Dios son así y nosotros no lo podemos suavizar, porque vamos a tener problemas. No queremos caer en el legalismo, tampoco queremos caer en la liviandad, donde de repente hay cosas que hacemos medio superficial. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se ofenda, no queremos que la gente tome a mal, no queremos que la gente te tome como alguien fanático. Pero vamos a mirar y vamos a ver qué es lo que Dios pidió permanentemente a la nación de Israel. Levítico capítulo 18. Dios no le dijo van a ir a la tierra de Canaán y ahí van a disfrutar, ya está listo. No, tenían un propósito. Israel tenía que mostrar al mundo entero quién era su Dios. Y una de las cosas principales es que ese Dios es santo. Una de las principales cosas que Israel tenía que mostrar al mundo, que ese Dios no es como los otros dioses que todo el mundo tenía. Este Dios, sobre todas las cosas, es un Dios santo, puro, sin contaminación. Y nosotros somos llamados a ser hijos, a vivir, no solamente a contar, sino a través de nuestra vida, reflejar quién es el Dios en quien creemos. Porque usted se va a dar cuenta, cuando uno va entendiendo y uno puede discernir el mundo espiritual, vos te das cuenta que cada persona en su vida se siente lo que adora. Cuando hablas con una persona bien religiosa, te das cuenta, se siente o no. Cuando hablas con alguien que lleva una vida muy inmoral, puede estar de traje, corbata, con un perfume caro, pero se siente, se percibe. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, lo que adoramos, a quien servimos, se va a sentir, se va a percibir a través de nuestra vida. Ahora, si hablamos, predicamos de un Dios santo a través de nuestra vida, por así decirlo, hasta se va a oler. ¿Entendemos? Entonces no es una vida religiosa. No queremos ser simplemente algo o alguien que sigue costumbres y tradiciones. Por eso, ¿por qué le hablo de esto? Porque en este tiempo vamos, no sé si ya te preguntaron o te van a preguntar o más te van a decir, cuando se llega esta fecha, un vecino te van a preguntar, ¿y no va a poner el pizca? No. ¿Por qué? Porque eso es del diablo. Pizca no es del diablo. El significado que tiene detrás de todo eso es otra cosa. ¿Entienden? ¿Y por qué no poner el arbolito? Porque no, el arbolito no es del diablo. Si Mato decía un árbol natural, es una planta, una creación de Dios. El significado del por qué hacemos las cosas es lo que tenemos que entender. ¿Entienden? Entonces, ahora, Levítico capítulo 18. Hay muchas cosas. Sé que pocas veces los creyentes leen Éxodo, Levítico, Números. Si ustedes leen, van a entender que todos los libros prácticamente hablan de cómo vivir, de cómo andar, qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer. Todo es para la vida de santidad. Porque la vida de santidad, hermano, no es que voy a no te reír más, ya, sino se tiene que reflejar por la vida de Cristo en nosotros. ¿Entienden? Si no, vamos a ser religiosos. Entonces, si ustedes ven cómo Dios se encargó de anunciar a Israel,
leyes y mandamientos por los cuales ellos tienen que vivir. Y nunca Dios dijo, si les parece bien, si ustedes están de acuerdo, no sé, que no, esto es así, así y así, así. Porque por así Dios no es democrático. Nosotros no tenemos a Dios, por eso pensamos que tenemos opción. Si sos cristiano, es una opción congregarte. La mayoría toman así. Si puedo, me voy. Si no se aparece un compromiso, entonces me voy. ¿Entienden? No es una opción. La cosa de Dios no es una opción. Aunque decimos de poner a Dios en primer lugar. ¿Y dónde le vas a poner en primer lugar? ¿Cómo le vas a poner en primer lugar? A ninguno de nosotros nunca nos gusta ser segundo, ¿verdad? Mira, te vine a visitar porque la verdad es que me iba a ir a otro lado, pero como me dijeron que no se ve en tu casa. ¿Qué te parece? Hoy me iba a andar con Fernando y vos. Si Fernando Luz, te vengo a visitar porque la verdad que se es un partido. ¿Entiendes? Y a veces nosotros le así tratamos a Dios. ¿Saben qué? Se suspendió la cena de fin de año, entonces me di a la iglesia. Ya hacemos así. Pero decimos que queremos poner a Dios en primer lugar. Entonces Dios dice en el capítulo 18 de Levíticos, vamos a leer el 39 para acá. Y le dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, perdón, estoy en número, Levíticos, me parecía raro el versículo. Levíticos 18, el verso 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Después vamos a leer cuando Pablo dice que nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces cuando Dios le dice a Israel, no os contaminéis, ¿por qué? Cuando vos haces asado, o con olor a qué te queda, enseguida, ¿no? O si fritas algo enseguida, te queda, seguro. Entonces la contaminación es algo así. Queda impregnado en tu vida. No hiciste, no comiste. Por eso cuando decimos, yo estuve nomás ahí, pero se contaminó tu alma, se contaminó tu espíritu. Porque todo lo que entra por los ojos, todo lo que entra por el oído, ¿dónde va? ¿Dónde? Al alma. Y nada que está allá afuera es casualidad. Contamina tu alma. Entonces Dios le dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres, es costumbre, es tradición. Y entonces simplemente relacionando lo que hoy el mundo está viviendo, no el mundo, sino en general, es tradición en la familia que dicen, ¿verdad? ¿Cuál es otra tradición en este diciembre, enero? ¿Ya compraste el vestido rojo? Que vino hoy alguien con rojo, ¿verdad? Y después, ¿no? ¿Qué es? Amarillo, ¿verdad? ¿Qué significa amarillo? No quiere trabajar todo el año, pero se pone un vestido amarillo.
¿Y ustedes creen que muchos cristianos no es así? Hasta la ropa interior tiene que ser tal color. ¿O no? Entonces, ¿qué tiene un significado? No, pero porque me pongo un vestido, no, una camisa roja me viene al infierno. Claro que no. Si sos salvo, sos salvo. Si creíste y viviste. Pero contamina. ¿Entienden? O sea que simplemente seguimos las costumbres y tradiciones que el mundo va imponiendo. Y a veces cuesta tener una firmeza. ¿Por qué? Porque te van a decir, sos religioso. ¿Qué tiene? Lo he escuchado. Bueno, para mí es supuesto, pastor, porque ponés el arbolito en tu casa. ¿Qué tiene? Dejar que los chicos se diviertan. ¿Qué tiene? Los chicos traigan. Bueno. No haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 14. Muy rápido porque parece que se nos pasa la hora, ¿no? Deuteronomio capítulo 14. Dice el verso 1: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sacaréis. Y este es lo que una hermana tomó, ¿verdad? Ella no sacaba su seca porque decía no os secaréis. Arréglense, hermano, está bien. Pero todo también tiene su límite. No caigan en la vanidad. ¿Ok? Y si tienen la oportunidad también arreglen a su marido. Ojo, con mucho cuidado. No vayamos al otro lado. ¿Ok? ¿Qué dice? Ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seáis un pueblo único. Y si es único, es único. No hay dos, no hay otro parecido, no hay un doble. Es único, y Dios quiere tener un pueblo único que le represente a Él, que le glorifique a Él y que viva para Él. Único. Después dice: de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice después: nada abominable comerás. Así que los que comieron pan dulce, no vayamos al extremo. No vayamos al extremo. No, por eso le digo, seamos muy cuidadosos en lo que estamos hablando. ¿Me entienden? Si por ahí tienen alguna duda, pueden después consultar en el PB. No, pero no vayamos al extremo, por favor. Y sobre todo siempre pedirle al Señor que te dé una conciencia limpia. Sí. ¿Cómo? Si te regalan, tenés que traer a la iglesia para consagrar. No. Opa. El aguinaldo, otro tema. Escuché por ahí varias predicaciones. Cada cosa que se hace. Pero respondiendo a tu pregunta, si te regalan, ahora tenés que saber qué hay ahí, quién hay. Tenés que saber si es, ¿cómo se dice? Lícito o no. ¿Está? Pero mayormente creo ponen dulce, galletita, pan dulce, creo, ¿verdad? No veo cosas tan raras.
Pero de luego, ora por lo menos, Señor, esto es un regalo, pero toda contaminación que venga se limpia. ¿Está bien? Porque creo que tienen que orar siempre. Por todo tenemos que orar. ¿Está bien? Ahora, si para ustedes le va a contaminar la canasta navideña. A ver, ¿dónde está? Entonces, tenemos que entender lo que Dios realmente pide de cada uno de nosotros. Y le damos siempre que es con entendimiento, con sabiduría, todas las cosas que hacemos. No hagas por religiosidad. Ni tampoco, vos sabés que uno no sidra en Navidad. No sé qué va a pasar con lo que toman. Hacé todo, orá y tu conciencia. Ahora, si te tomaste 3, 4 sidras y tu conciencia no te golpea, ya es un peligro. ¿Ok? ¿Está? ¿Entendemos, verdad? ¿Dónde? Bueno. Entonces, si miramos a lo largo, nos damos cuenta de que el enemigo se va infiltrando despacito, suavemente, sin que la iglesia se dé cuenta y la agarra adormecida. Vamos a mirar un ejemplo, la vida de Salomón, en Primera de Reyes. Todos conocemos a Salomón como el más sabio, como el que oró y le pidió a Dios que le dé sabiduría, ¿no es cierto? Que venían de todos lados, edificó el templo y muchas cosas lindas. Pero el enemigo entró por un lado probablemente, vamos a decir, débil, frágil. ¿Y dónde comienza? Dice, tenía el versículo para que... El capítulo 11, perdón, vamos a leer el capítulo 11. Sí, Primera de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ya ahí de entrada, a muchas mujeres extranjeras. Eso no quiere decir que no te puedes casar con un brasilero o brasilera. No se refiere a eso. Si no entendemos a qué se refiere la palabra, ¿verdad? Aunque para un judío hasta el día de hoy, la tradición de ellos es que se tiene que casar con alguien de sangre judía. Aunque haya nacido en Estados Unidos o en otro lugar, pero tiene que tener su genealogía judía. ¿Entienden? Pero dice, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, las de Edom, a las de Sidón, las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Y por qué? Porque Dios es aquel, porque Dios discrimina, porque Dios es... No, porque Dios sabía que detrás de eso que viene, ¿qué dice? Porque ciertamente que harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea que... Y tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y un legado para los que no se casaron todavía. Los que ya casamos, ya estamos casados. Por eso siempre es bueno elegir a una mujer que te va a ayudar a firmarte con Dios
y no que termine destinando corazón. Por eso es que Dios pide y demanda de nosotros como varones que tengamos firmeza, convicción y seamos los sacerdotes de nuestra casa que encaminemos nuestra familia hacia Dios. ¿Entienden? Amén. Entonces dice, desvió su corazón. Dice el verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. ¿Quién pensaría que uno de los reyes más sabios termina haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy, cuando la palabra dice, el que está firme, mire, que no caiga. Mantenerse firme todos los días es, hermano, una batalla espiritual. Porque acá podemos llenarnos y hablar en lengua y, hermanos, gloria a Dios, lo que sea, pero mañana tenemos que seguir firmes. Y una cosa es mantenernos firmes todos los días. ¿Y cuál es el pequeño detalle? Que una pequeña cosita que cedemos no lo vas a sentir, pero después otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más. Y a veces ¿cómo era? Sansón, cuando quiso reaccionar, ya no hubo más caso. Cuando él dijo, ahora sí, ya dijo, estaba sin fuerzas. ¿Por qué? Porque el enemigo en su astucia, entonces oye un poquitito, por eso es cuando alguien dice, un traguito, algunos dicen, no, una latita nomás. Hoy nomás por año nuevo. Y después te lleva, te arrastra. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza, ¿verdad? Todo el mundo. Que digan lo que digan. Mientras que el cielo diga, ok, está bien mi hijo, mi hija, te felicito. ¿A quién queremos honrar? ¿A quién queremos glorificar a través de nuestras vidas? Entonces, lamentablemente dice Salomón, imagínense, Astoreth, Milcón y cuánto había por ahí. El 7 dice, entonces edificó Salomón, comenzó edificando, por así decirlo, uno de los mejores templos jamás edificado para alguien. Un templo glorioso por donde le mires. Pero más allá del lujo que tenía, era que cuando terminó, dice que la gloria de Dios llenó el templo. Ahora ese mismo Salomón, que edificó ese templo para Dios, ¿qué hace ahora? Edificó Salomón un lugar alto, ¿a quién? ¿A Quemús? Parece una locura, ¿verdad? Pero ¿va a suceder? Va a suceder. Porque si cuando vamos cediendo territorio, cuando vamos, el enemigo no te va a dejar ahí nomás. Te va a llevar lo más lejos posible. Y eso es lo que lamentablemente el enemigo ha logrado con muchas iglesias. Poco a poco, él se va infiltrando, se va metiendo y va metiendo cosas que al principio parece que no era nada y se va cediendo territorio. ¿Cuál es el problema? Que va a llegar el momento en que mucha gente ya no va a saber más qué está bien, qué está mal, qué es santo, qué no es santo, qué le pertenece a Dios, qué no le pertenece a Dios. Ya no va a tener la capacidad de discernir, porque total, es para Dios también. ¿Cuál fue el mayor logro de engaño de Constantino? Justamente eso. Dice, no vamos a perseguir más a los cristianos. Y adoptó supuestamente el cristianismo como religión. ¿Pero qué hizo? Esos cristianos que se reunían en casa, en cuevas, allá llenos de Dios, ahora les trajo todo un templo donde estaba lleno de ídolos. Pero ahora entonces este ya no es más fulano, ahora le vamos a llamar a José, este ya no es más santo Quemó, este le llamamos Pedro, y así. ¿Y qué hizo la iglesia? Terminó
aceptando. Y llegó un momento que la iglesia cristiana, como Dios pide, prácticamente desapareció. Yo sé que Dios tiene escogidos por todo el mundo y siempre ha habido. Hasta que Dios tuvo que levantar a quién, a Lutero. Y la iglesia se sacudió y se comenzó a despertar de nuevo. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos desde Lutero hasta acá, hoy la iglesia ha comenzado a adoptar ciertas costumbres y tradiciones que el pensamiento es lo que tiene. Pero ¿es de Dios o no es de Dios? Eso es lo que tenemos que discernir. Y dice que fue llevándole a tal punto, el verso dice que estamos terminando de leer. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén. ¿Y a quién? Y a Moloc. ¿Saben qué eran estos dioses? Eran dioses en el cual se sacrificaban niños vivos. Salomón, el que conocía a Dios, el que hizo el templo para Dios y todo lo que podamos ver en su vida, ahora hacer semejante cosa y va a hacer. ¿Por qué? Porque su corazón se fue desviando y cuando ya era viejo, no solamente en edad, sino en fuerza, ¿qué pasa? Se metió con todo. Y había más dioses de todas las naciones que al Dios vivo, que al Dios genuino. Y dice, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaron incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y qué triste. Cuando Salomón escribe, creo que de cierta manera, yo no sé si se arrepintió o no, la Biblia no nos dice, no nos muestra, pero ¿qué dice? Todo es vanidad. Haga lo que haga, consiga lo que consiga, al fin y al cabo, ninguna de esas cosas va a ser. El hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre, como las mujeres vamos a decir, y con todo lo que vos querías, ¿qué dice? Nada de eso sirve. Lo que queremos entender a través de esto es que si comenzamos a ceder en pequeñas cosas, vamos a terminar en un momento en que ya no vamos a saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Está bien. Imagínense, hemos escuchado hasta el punto en que a una iglesia en Halloween se disfrazaba. ¿Y cómo es? ¿El sábado de disfraz? Está bien, hermanos, usar estrategias. Yo creo que Dios nos va a dar sabiduría para evangelizar, para ganar para Cristo, pero no vayamos al extremo. Porque tenemos que entender hasta dónde realmente. Si no, vamos a terminar convirtiéndonos en una ofensa para Dios. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Ya para cuando esto Israel lamentablemente estaba tan corrompido. Porque imagínense lo que llegaron a hacer. Yo muchas veces dije, hermanos, si se va a hacer porquería, andate bien lejos y hacer, pero dentro de la casa de Dios. Eso es, creo que ya no pensa demasiado grande para Dios, ¿me entienden? Y hoy estamos escuchando dentro de las propias iglesias sucediendo cosas terribles. Voy a leer rapidito el capítulo 8 para que simplemente podamos entender. Dice: en el año sexto, en el mes sexto,
A los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen del cielo, ¿qué? La que provoca a celo. Ezequiel ya había sido llevado cautivo, estaba ya en Babilonia, pero el Espíritu le toma porque Judá todavía había caído. Entonces le dice: te voy a llevar y veamos lo que está pasando en mi templo, en mi casa. Y cuando se va, acuérdense que estamos hablando del templo del Señor, no estamos hablando de ningún templo de ídolos, estamos hablando del templo dedicado para Dios. ¿Qué dice? Y aquella figura me llevó en visiones a Jerusalén, entrada de la puerta, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. He aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Era la casa de Dios. Y otra vez digo, hablamos con mucho temor y con mucho respeto, ¿no es cierto? ¿Me entienden? No estamos acá para calificar, ni para juzgar, ni para ponernos en un lugar de santidad más que nadie. Queremos solamente entender por qué hacemos, por qué no hacemos y por qué creemos las cosas, ¿entienden? Pero hoy vamos a ver el supuesto árbol de Navidad dentro de las iglesias. Iglesias decoradas con cosas navideñas. Hogares de pastores. Entonces, bueno, pero cada uno rendiremos cuenta delante del Señor. Pero lo que tenemos que entender es qué es de Dios y qué no es de Dios. Y dice después: para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, desde afuera nomás. El atrio ya es la parte, todavía no adentro del templo, pero la parte de afuera, ¿no se entiende? En el atrio. Dice: y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que ellos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. No gente impía, no gente inconversa. Dice: los ancianos de Israel. El liderazgo espiritual, por así decirlo. Y dice: el 11, ¿verdad? Y delante de ellos 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún,
verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, ¿qué cosa? Endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Sabemos, podemos ir a Génesis y vamos a entender. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. El juicio comienza ¿por dónde? Por la casa del Señor. Ahora imagínense ancianos, sacerdotes haciendo estas cosas. Y hoy, hermano, hay muchas prácticas que lamentablemente nosotros a veces se toman livianamente. Cosas que se están trayendo, prácticas que se están trayendo de afuera, que aparentemente, acá en Paraguay hemos visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Creo que en junio es la fiesta de San Juan, ¿no es cierto? Las prácticas de San Juan, ¿se acuerdan? Entonces, hoy hay iglesias que han hecho, vamos a hacer comida tradicional para recaudar fondos. ¿La comida es del diablo? No. Pero podemos hacer ciertas cosas. Pero ¿por qué vamos a meternos en la misma corriente que el mundo está viviendo en ese momento, sabiendo para qué o para quién? Entonces va a llegar un momento que los impíos no van a diferenciar, son todos iguales. ¿Entienden? ¿Qué creen? ¿No nos notaste la mano? Pensé que no notaste la mano. Perdón. Entonces, si no vamos a diferenciar entre lo que es Dios y lo que es las costumbres religiosas, vamos a ser arrastrados poco a poco. Y vamos a llegar a un momento que, como dijo acá Dios, es cosa liviana. Y ese es el peligro. Puedo leer mucho más, pero vamos para ir terminando, 2 Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Ya es un verso muy conocido. El 6, perdón, yo no tema. 6. Segunda Corintios 6. Está hablando entre lo que es Dios y lo que no es Dios. Y si no podemos discernir, a veces no vamos a tomar, el pecado, pero ¿agrada o no agrada a Dios? Y nosotros estamos para agradarle a Dios. Y dice el capítulo 6, vamos a leer nada más desde el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea que tiene que haber una gran diferencia. Si no, poco a poco vamos a llenar también de cosas. Tal vez no vamos a poner un ídolo, tal vez no vamos a poner una imagen, pero vamos trayendo ciertas cosas donde aparentemente también
es el templo de Dios, supuestamente adoramos a Dios, pero empezamos a tener un montón de cosas, costumbres, tradiciones, que no son de Dios. Y dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos. Ahora, no estamos en una iglesia, y como el pueblo de Dios, vamos a irnos todos juntos aparte en un mundo, no nos contaminamos. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ahora, ¿qué es inmundo para nosotros? ¿Tocar un cerdo? Todo lo que no es santo es inmundo. Y todo lo que es santo le pertenece a Dios. Y todo lo que no le pertenece a Dios, ¿qué es? Inmundo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Tenemos un montón de cosas para regalar a tus hijos. Y justo se te puede regalarle a Papá Noel. Ahora, ¿tu hijo se va a endemoniar por eso? Espero que no. Pues hay que tener cuidado. Porque ningún objeto del mundo pasa desapercibido. Todo tiene un mensaje. Ahora dice después, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué dice después? Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces termina diciendo el 7.1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué contamina la carne? ¿Qué contamina el espíritu? Tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. Hay cosas contaminadas que va a contaminar tu carne. ¿Qué contamina tu espíritu? ¿Qué contamina el alma? Hay comida, hay ropa, hay cosas, hay objetos que pueden contaminar tu cuerpo. Pero lo que entra por el ojo, lo que entra por el oído y todas otras cosas que están con un propósito ya bien claro, contamina tu espíritu. Y el enemigo es astuto. Después vienen ciertas cosas, ciertos problemas, ciertas circunstancias, ciertas situaciones. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Tenemos que cerrarle todas las puertas posibles al enemigo. Todas. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor, no por costumbre, no por tradición. Yo temo a Dios y porque temo a Dios quiero agradarle a Dios, quiero vivir a Dios, quiero que Dios sea glorificado a través de mi vida. Y ese no es el punto. Entonces, todas estas cosas, el Señor nos dé sabiduría, entendimiento y bueno, si no vas a pelear con nadie, que Dios te dé entendimiento y en todo lo que hagamos, hacemos por temor a Dios, no por miedo de juicio, sino por amor, reverencia. Y eso es todo, ¿verdad? ¿Amén? ¿Alguna pregunta rapidito? ¿Todo claro? ¿Sí? Qué bueno. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a agradecer a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude siempre, aún en el más mínimo detalle, poder agradar a Dios. ¿Está? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Hemos podido venir a tu casa, nos has traído a este lugar. Siempre queremos ser bendecidos, queremos ser ministrados y nuestra vida es para agradarte a ti. No estamos para agradar a la carne ni para agradar al mundo,
ni para agradar a ninguna persona. Nuestro deseo es agradarte a ti. Por eso te pido, Espíritu Santo, que nos des sabiduría, danos entendimiento, revelación, conocimiento, y cualquier cosa que va a provocar celo, no lo queremos, Señor. Cualquier actitud, cualquier cosa que va a producir celo a ti como nuestro Dios, no lo queremos hacer. También líbranos de la religiosidad, líbranos de la hipocresía, líbranos, Señor, de simplemente hacer cosas por tradición o costumbre. Queremos ser genuinos, entendidos, sabios. Por eso necesitamos que tu palabra, Espíritu Santo, sea revelada a nosotros. Tu voluntad sea revelada a nosotros. Guárdanos y líbranos del mal. Y en este tiempo, Señor, guarda tu iglesia. Tú vienes por una iglesia pura, santa, limpia. Y siempre danos el discernimiento para poder, Señor, entender, para poder, Señor, hacer lo que te agrada. Queremos ser realmente hijos obedientes en todo y vivir una vida que glorifique tu nombre. Y como iglesia, Señor, danos siempre la prudencia, el conocimiento, la revelación de tu verdad, en el nombre de Jesús. Guarda la vida de tus hijos, guárdanos en este tiempo, Señor, y aún, Padre, a muchos de tus hijos que tal vez por alguna circunstancia están viajando, están yendo, guarda, Señor, y que en todo lugar donde estemos seamos sal y seamos luz. Gracias, gracias, mi Dios. Amén. Amén.